¿Cómo estás? Muy bien. Cuánto me alegro. Bueno, hoy vamos a compartirles este formato o modelo que nosotros proponemos y usamos al momento de ser convocados por un cliente en una empresa. Y de alguna manera esto fija el marco desde el cual nos paramos profesionalmente para mostrar cuál es la estructura que traemos a la hora de proponer un servicio de coaching. Y esto tiene que ver con el proceso de contratación. El proceso de contratación, propuesto por nosotros, tiene 7 pasos. 7 pasos que inicia con la demanda, luego le sigue la propuesta, después viene el diagnóstico, le sigue el codiseño, viene después la intervención, seguida viene la revisión de resultados y finalmente el cierre del proceso o el contrato acordado con el cliente. Para poder hacer una ampliación y poder dar detalles sobre cómo funciona cada paso, vamos a iniciar entonces, en este caso, con la demanda. Así que, Maru, te doy lugar a que nos compartas la demanda propiamente dicha. Bien. Cuando hablamos de demanda, es el motivo por el cual nos convocan, ¿sí? Surge de una necesidad explícita o implícita, que es la interpretación del cliente. Si es explícita, son conflictos explícitos que están observando ahí, o implícita, que es la interpretación del cliente, también es válida porque es la problemática que ellos están observando. Y es responsabilidad de la empresa cliente. Nosotros no aparecemos en una empresa a decir hagan coaching porque lo necesitan inventando una necesidad. No, la demanda la tiene que traer el cliente. El cliente tiene que decir, bueno, quiero que trabajen en este lugar, en este contexto y con estas personas de acuerdo a la necesidad que ellos tienen, ¿sí? Uh-huh. Buenísimo. Esto da lugar al segundo paso, que es la propuesta, y de la cual se desprendería lo que todos esperamos, obviamente, que es que haya un posible acuerdo para iniciar el trabajo. Bueno, la propuesta surge también de nuestra interpretación como coaches, de lo que el cliente nos está trayendo. El cliente trae una demanda, es decir, la necesidad de un problema, sobre abordar un problema, y nosotros hacemos esa intervención. Entonces, en la propuesta nosotros interpretamos lo que el cliente nos trae, pero al mismo tiempo llegamos a un acuerdo sobre cómo abordar el trabajo. Entonces, en este caso, la responsabilidad es de ambos, tanto del cliente como nuestra, como coaches. ¿A qué me refiero esto de la responsabilidad compartida? De que definimos claramente de qué va a ir este proceso que vamos a iniciar. Y por eso es importante considerar algunas cuestiones muy importantes con cualquier cliente. Aunque el cliente tenga experiencia y conozca sobre coaching, nosotros como coaches debemos, y digo bien, debemos marcar estas pautas, que son, por ejemplo, la clarificación sobre los objetivos del coaching, es decir, en qué se va a basar este proceso. Si no clarificamos esto, este es el primer gran disparador que suele dar lugar a posibles conflictos o diferencias con el cliente a la hora de abordar el trabajo. Luego, ¿quiénes participan en el proceso? Si se trata de un individuo, se trata de un equipo de trabajo o de varios, es importante saber cuál es el contexto en el cual vamos a participar y quiénes van a ser los que estén dentro de este contexto. Luego, la definición de coaching. Esto también habla de poner la lupa sobre que estamos hablando de un proceso de coaching, no estamos hablando de formación ni de ninguna otra, ningún otro modelo de trabajo. No vamos a ir a capacitar a nadie. En este caso, proponemos un proceso de coaching. Entonces, definir claramente qué es el coaching y de qué manera lo vamos a abordar al trabajo. Luego, la responsabilidad de las partes, del coach y del coachee, ¿no es cierto? El rol que va a cumplir cada uno. Esto lo tiene que asumir el cliente como responsabilidad y bajárselo al coachee, obviamente. El coachee tiene que saber de esto. Igualmente nosotros cuando iniciemos el trabajo vamos a clarificar esto, vamos a ampliar el concepto para que haya absoluta claridad sobre el trabajo propuesto. Y finalmente dejar en claro
el sentido de responsabilidad ética que tiene el trabajo con el coachee, es decir, el marco de la confidencialidad, lo que vamos a evitar que se haga público fuera del contexto del coaching y que esto va a estar enmarcado en lo que acordemos con el cliente y con el coaching. Esto es fundamental. Entonces, estos puntos que yo propongo aquí, que venimos nosotros abordando como un marco regulatorio de lo que es una propuesta de coaching, es fundamental a la hora de conversar con el cliente. Bueno, entonces, Bien, avanzamos con el paso siguiente, que es el diagnóstico. perfecto. Está buenísimo clarificar todos estos puntos que traías, Isidro, cuando los coaches que nos están escuchando abordan un trabajo en la empresa. Son cláusulas, pero tienen que quedar súper claras al comienzo del proceso. No se salteen ningún paso, esto les va a evitar cualquier tipo de conflicto, ¿sí? Ujú. Cuando hacemos el diagnóstico, nos referimos a poder eh, chequear cada persona que va a trabajar en este proceso, ¿sí? Y entonces tener sesiones individuales, conversaciones, que nos ayuden a clarificar, ¿sí? Y a diagnosticar en qué punto se encuentra cada uno de estos participantes, ¿sí? Que pueden ser entrevistas individuales o grupales con recursos humanos, actores involucrados, clientes inclusive, referentes de equipos transversales, todos los que van a participar van a tener una conversación con los coaches, en este caso, que intervengan en la empresa para hacer el diagnóstico. Ujú. Y sí, Nosotros utilizamos herramientas, ¿no? Psicométricas. Si querés contanos, sí, si nosotros usamos especialmente el DISC. tal cual, como lo decías, Madru, si bien hay muchas herramientas en el mercado, ¿no es cierto? Nosotros Ujú. acompañamos el proceso tanto de diagnóstico como lo que es el trabajo de intervención propiamente dicha, ¿no es cierto? Porque el test de la metodología DISC es una herramienta viva que puedes utilizarlo al comienzo para diagnosticar y luego para poder seguir observando y para que también le sea de ayuda o de muleta al coachee para ir observándose sobre ciertos patrones conductuales, ¿no es cierto?, que predeterminan la manera en que se relaciona con otros. Esto depende de cuál sea también el contexto en el cual se va a dar el proceso de coaching, porque puede ser un coaching básico, donde solamente abordemos sobre un problema que tenga el cliente, o sea, un coaching de desarrollo, en donde esto va a dar lugar incluso a quizás otro tipo de entrenamiento. Entonces, es importante considerar que para el diagnóstico nosotros nos valemos, aparte de las entrevistas individuales y grupales, nos valemos de una herramienta psicométrica que es el DISC, que es una herramienta de un alto nivel de fiabilidad con respecto al resultado que propone y que otorga ¿Qué información nos da el DISC? particularmente patrones conductuales, es decir, cómo reaccionamos en determinados contextos y eso nos va a permitir poder autoobservarnos y ver de qué manera nosotros creamos vínculos con otros, ¿no es cierto? Los niveles de motivación y los ciertos espacios de motivación y particularmente de qué manera nos comunicamos con otros, ¿no? La herramienta es muy versátil, tiene su gran complejidad, ¿no es cierto?, amigable, si se puede decir, porque nos aporta mucha información, y esto le sirve mucho a individuos como a equipos, por lo cual nosotros por eso proponemos como herramienta de apoyo en un diagnóstico y en lo que es todo el proceso de coaching. Bien, es un test de análisis conductual entonces. ¿Qué Exactamente. sigue después del diagnóstico? El codiseño. Genial. Bueno, el codiseño tiene que ver con toda la información que trajimos, ¿sí? Que fuimos acumulando Ujú, en el paso anterior y acordamos, ¿sí? Con el coachee, ya sea individual o grupal, de qué manera vamos a empezar a trabajar y empieza el proceso, ¿sí? ujú, En el codiseño se van a clarificar cosas tales como días, fechas, con quiénes, cuándo, ¿sí? Todas estas cuestiones que tienen que ver con acordar y diseñar juntos la mejor manera, porque estas personas están trabajando, así que tienen que hacer espacios, ¿sí? Para tener estas conversaciones de coaching. ujú.
Bueno, el coach es responsable del proceso, dice el segundo ítem. ¿Por qué nosotros marcamos esto y siempre lo ponemos sobre la mesa para que no exista dudas, particularmente para el coach cuando conversa con el coachee? Por algo muy simple. Nosotros no tomamos la dirección, ni tomamos el liderazgo del proceso, ni del trabajo que va a hacer el equipo, si en caso se trata de un equipo, ¿no es cierto? Y si es un individuo, con más razón. Es decir, nosotros solamente observamos cómo funciona el proceso. No nos involucramos ni tomamos el poder de cómo llevarlo adelante. Esto lo hace el coaching. Por lo cual es importante tomar en consideración esto para que no hayan después excusas, interpretaciones distintas o cierta confusión de quién es el responsable de que el proceso se cumpla, ¿no es cierto? Y que tengamos éxito al final del camino, digamos. Entonces, el Exacto. coach y el cliente son los responsables de este resultado posible, es decir, de alcanzar las metas propuestas al principio. Estas Bien. cosas son fundamentales marcarlas al principio. Sí, sí. Cuando codiseñamos, entonces, codiseñamos también estos acuerdos donde decimos, bueno, se va a trabajar con tal equipo, bien, ¿quién lidera la reunión? Las herramientas que podemos nosotros traer como coaches, las vamos a ver en otro ítem, en la intervención directamente. Ujú. Ujú. Y en este caso la intervención viene a poder habilitar el espacio de trabajo. Es decir, Ujú. ya estamos, digamos, si podemos visualizar, en plena actividad. El equipo está trabajando, está teniendo sus reuniones, y es acá donde el coach y el coachee, en todo caso, acuerdan de qué manera va a participar cada uno, ¿no? El equipo desde ya, si es un equipo, va a decidir, ¿no es cierto?, cómo es el formato de su trabajo, pero al mismo tiempo tendrá conocimiento, porque ha acordado antes con el coach, de qué manera el coach va a entrar y salir del juego las veces que crea conveniente. Es decir, cómo va a hacer sus observaciones, cómo va a hacer sus indagaciones, cómo va a explorar y cómo va a poder hacer las preguntas pertinentes de acuerdo a lo que esté sucediendo. Entonces, esto es fundamental también, porque suele suceder, y hemos visto, que algún coachee o líder le piden participación al coach o le preguntan qué opinan de tal o cual cosa. Esto no debe suceder. El coach no está para opinar, es lo contrario, está para preguntar, para indagar. Quien debe opinar es el líder y los integrantes del equipo, si acaso es un equipo. Entonces, es importante marcar esto para que no exista esa confusión en donde el coach oficie de una suerte de asesor, que en realidad no se trata de eso. El coach no está para asesorar ni para evacuar dudas, no. Está para observar y para hacer preguntas, para destrabar posibles bloqueos que pueda tener el equipo en el momento que está trabajando. Bien. Entonces, el coach solo interviene sobre el proceso. Es decir, no oficia de asesor para darle eh, o para sugerirle al equipo o al líder de qué manera abordar el trabajo. Exacto. Lo que sí hace el coach, ¿no? Eh, es acompañar. El coachee lidera el contenido de interés de la sesión. Entonces esto también en la intervención se preacuerda, digamos, en el codiseño, bien, en el paso Ujú, anterior. ¿Por qué? Porque el líder va a traer el tema de lo que quiere hablar, qué impacto quiere causar, eh, para cuándo quiere las cosas, ¿sí? Va a llevar la voz de toda la reunión, ¿sí? La palabra que va a ser la que lidere la sesión va a ser la del líder, ¿sí? Y la del grupo en el caso, ¿sí? ujú, Lo que va a hacer el coach es, quizás con todo lo que tenemos como herramientas, es poder colaborar, por ejemplo, en la estructura de una sesión. ¿Mm? ujú, Una de las herramientas es colaborar con la estructura de una sesión. Saber cuándo la conversación va a ser descriptiva, cuándo es pertinente pasar a una conversación generativa, para que se generen ideas y se pueda cambiar el marco, digamos, en el que venían trabajando. Esto es un entrenamiento, ¿sí? Esto es un entrenamiento, el grupo y el líder se van a ir amoldando a este entrenamiento, y la idea justamente es que no salgan solo lindas las reuniones cuando está el coach, sino que cuando el coach no esté,
también este líder ya tenga incorporadas las herramientas y las pueda llevar a cabo en todas las reuniones que tenga, corroborando lo efectivo que es el proceso, ¿sí? Hacerlo de esta manera. Tal cual. Entonces, si podremos hablar de objetivos, en este caso de lo que es el proceso, es que a medida que vayamos avanzando en este proceso, el equipo y su líder vayan ganando una mayor calidad en cuanto a la autonomía, ¿no es cierto? Y pueda ir también ganando foco sobre lo que quieren que suceda, y no tener dependencia de la intervención del coach. En esto se basa justamente la propuesta de acompañamiento. Que el mismo equipo, si se trata de un equipo y su líder, descubran las formas más adecuadas de poder llegar a la solución del problema que están teniendo. El coach lo que hace es aportarle herramientas, como dijiste, Maru, recién, aportarle, por ejemplo, el formato de una estructura, de qué manera utilizar más productivamente el tiempo, ¿no es cierto? Y hacer foco sobre lo que quieren que suceda. Entonces, por eso la diferenciación entre el espacio descriptivo, en donde hablamos del problema, pero luego, ¿no es cierto?, enfocar sobre lo más importante, que es buscar soluciones, es decir, aportar propuestas de solución. En eso va el espacio generativo. Así que bueno, esto es fundamental. Solamente es una Bien, herramienta. bien. En otro video vamos a hablar justamente del líder, ¿sí? Y estas herramientas de alto desempeño, digamos. Tal cual, Bueno, tal cual. a la intervención le sigue la revisión de los resultados. Ujú. Bien. Bueno, nosotros proponemos hacer revisiones intermedias. Bien. Esto está dado en el acuerdo. Entonces, cuando nos contratan, nosotros ya tenemos que tener una fecha estimada de una devolución, ¿sí? Ujú. Eh, de proceso. Entonces, nosotros aconsejamos que sea en periodos intermedios, ¿sí? Puede ser al finalizar el proceso, pero aconsejamos que sea en periodos intermedios. ¿Por qué? Porque esto nos permite saber si vamos bien, si la parte contratante ve cambios, las brechas que ve la parte contratante también para Ujú. poder conversarlas con el coachee y poder hacer, si se quiere, reajustes en el proceso que tengan que ver con esta observación también de la parte contratante. Tal cual. Bueno, y finalmente llegamos al cierre. Hablamos del cierre del proceso dado por el contrato inicial, ¿no es cierto? Y en este punto, como dice el ítem, lo que hacemos es sentarnos a conversar con el cliente, ¿no? Para observar juntos eh, qué hemos mejorado o acompañado a mejorar, ¿no es cierto? Si el equipo ganó nuevos aprendizajes, si alcanzó de forma exitosa la meta establecida o propuesta, ¿no es cierto? O si aparecieron nuevas brechas, o si en este Claro. caso estamos a mitad de camino. Bueno, es importante hacer este análisis profundo para poner blanco sobre negro, como se dice, ¿no? Es importante hacer esto, porque también nos va a permitir que el cliente nos cuente sobre su nivel de satisfacción, ¿no es cierto? Si el equipo abordó o alcanzó los resultados propuestos, o si al mismo tiempo el cliente está satisfecho porque el equipo se ve como más efectivo, ¿no es cierto? Que ha mejorado alguna cosa y hoy está parado en un lugar, ¿no es cierto? Podríamos decir, de mejor performance. Entonces, estas cosas nos los va a traer el cliente. Y bueno, finalmente también podrá o no habilitarnos la posibilidad de hacer nuevas intervenciones por las brechas que han aparecido, si hay brechas nuevas, ¿no es cierto? O si esto da lugar finalmente a que el contrato termine. Entonces, es importante que en este cierre podamos hablar de todo, pero particularmente nosotros como coaches busquemos y veamos la oportunidad de poder fidelizar la relación con el cliente. Dense Bien. cuenta que finalizar esto implica un espacio más para poder mantener este vínculo con el cliente, para seguir trabajando con ellos o para que estemos ahí conectados para posibles nuevas intervenciones que podamos hacer. Perfecto. Bueno, tengamos en cuenta que trabajamos con personas que tienen una alta resistencia al cambio. Algunos líderes son muy rápidos, la verdad es que a mí me encanta trabajar con líderes porque son personas muy, muy rápidas, incorporan las herramientas de manera, diría, casi inmediata.
Pero los grupos también tienen estos personajes que tienen resistencia al cambio, y entonces los procesos también dependen de esto. No todos los grupos, no todos los líderes tienen los mismos resultados en los mismos plazos de tiempo. Por eso, quizás a la hora del cierre aparezcan nuevas brechas y tengamos que seguir trabajando con ese grupo, con otros o Ujú. con otros líderes, ¿sí? Que se Así va a es. desprender justamente de esta intervención. Bueno, coaches, espero que esta información les haya sido de total utilidad. Nosotros representamos a los coaches de LIAMPA también, entonces la Escuela Internacional de Coaching y PNL nos convoca para poder poner este marco, digamos, de gestión a la hora de la contratación en la empresa. Y sí, ha sido un gusto, como siempre, compartir con vos este espacio.